Bueno, vamos a proseguir con la sesión de esta tarde, que viene a completar todos los diferentes puntos de vista que pueden afectar a los procesos digestivos en primeras edades, y para ello otro enfoque es el que nos va a presentar nuestro compañero Gonzalo Cano, conocido por todos vosotros. Es uno de los profesionales que trabaja muy activamente en el grupo de Optimal Post Production, y la charla que nos va a presentar versa sobre el síndrome de crecimiento intrauterino restringido y cuáles serían sus consecuencias. Gonzalo, bienvenido y tienes la palabra. Muchas gracias, doctor. Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Quería, en primer lugar, agradecer a la asociación el haber contado con nosotros, con el Grupo PP, para estar aquí esta tarde, y quería agradecer especialmente a Javier Llamazares y en nombre de Juan San Martín y del Grupo la referencia que ha tenido a bien hacer esta mañana, porque, bueno, no sé si somos un hito o no, pero sí es verdad que llevamos un montón de años peleando en el sector porcino, y creo que algunas cosas hemos hecho, posiblemente buenas, y algunas también quizás malas. Dicho esto, hoy me toca, o quisiera hablar de lo que sería el retardo del crecimiento intrauterino, que en las siglas en inglés se conoce como IUGR. Y entonces, esto yo lo voy a plantear desde un punto de vista muy práctico, y creo que es algo al que todos los veterinarios que estamos en el campo nos enfrentamos prácticamente todos los días, ¿no? ¿Qué nos está pasando hoy en realidad en las granjas? Estamos empezando a tener montones de lechones, ¿no? O sea, estamos delante de un problema de hiperprolificidad. Hemos seleccionado los animales buscando la producción numérica, ya la hemos conseguido, posiblemente si vemos cómo va evolucionando la gráfica de producción y según hablas con las empresas de genética, esto aún no ha parado, aún sigue, aún hay posibilidades de seguir sacando más lechones, pero esto también es verdad que está trayendo o nos está aportando determinados problemas, ¿no? Entonces, quizás una de las consecuencias de esta selección por prolificidad la tenemos aquí. Ya empezamos a ver que una cerda es capaz de ovular por encima de 37 óvulos, puede llegar a quedar gestante, podemos llegar a estar hablando de 37 embriones en un inicio, pero, curiosamente, cuando estamos llegando alrededor del día 30, ya hablamos del orden de los 12 a 32 embriones que, en el mejor de los casos, podrían llegar a nacer. Cuando analizamos bien lo que nos está pasando, tenemos una mortalidad prenatal que ronda entre el 40 y el 60%. En una primera fase hay del orden de un 40% de pérdidas embrionarias y del orden de entre un 5 y un 50% de pérdidas fetales a partir del día 30 de gestación. Claro, ¿todo esto por qué está pasando? Pues quizás lo que estamos planteando es que todo esto es una consecuencia nutricional, pero no vamos a plantear que la nutrición no sabe lo que hace, sino que quizás estamos haciendo un manejo nutricional impreciso. Entonces, vamos a ver qué soluciones y qué consecuencias podría derivar de todo esto. Bueno, cuando analizamos datos del número de animales nacidos, vemos que con la raya roja marcaría aquellos animales que pesan menos de 820 gramos, y vemos que tenemos una parte importante de esta campana de Gauss de distribución de animales que están por debajo de ese peso. Hoy aquí, los ponentes anteriores, Héctor, hacía referencia a cómo aquellos animales que nacen con bajo peso son mucho más susceptibles de padecer patologías y, curiosamente, daba un dato cómo incluso se veía afectado un problema de patología respiratoria y de lesión pulmonar al final del cebo que yo no conocía, con lo cual me ha gustado mucho verlo. Bueno, nosotros tenemos una cerda gestante en condiciones actuales de bienestar animal, de gestaciones grupales, y en principio estos animales no tienen por qué ir mal. Esto todo nos tiene que salir redondo si aquello funciona. Pero la realidad... Perdón. Vale, gracias. Pero la realidad es esta. La realidad es que en los partos empiezan a hacernos bichos de estos, a pesar de que tenemos las cerdas en las mejores condiciones habidas y por haber, ¿no? Encontramos esto. Son hermanos de la misma camada, y yo creo que esto nos lo encontramos prácticamente todos los que estamos en el campo todos los días, ¿no? Entonces,
Esta alimentación inapropiada que comentábamos antes, sobre todo en la cerda hiperprolífica, es causa del retardo de crecimiento intrauterino. Aquí es donde nosotros podemos empezar a trabajar si conocemos bien los mecanismos que esto produce. Mirad, aquí este es un esquema de las etapas del desarrollo fetal, ¿no? Vamos a plantear que una cerda en el momento del parto tiene una lactación de 21-28 días y bueno, durante esta lactación lo que se va a hacer es preparar, por fisiología pura y llanamente, el ovario para la ovulación posterior. Desde el destete hasta el día 3-5, que es cuando se va a producir esa maduración folicular y esa ovulación, nosotros podríamos actuar y ahora veremos cómo. Luego tenemos una etapa de migración embrionaria que va a durar entre 7 y 10 días, una etapa... perdón, no sé qué he hecho, no, me he ido al revés. Una etapa en la que hay un reconocimiento materno que va entre el día 12 y día 20, y de tal manera que llegamos alrededor del día 35, donde ya tenemos el embrión asentado. Pero si recordáis el esquema anterior, a esta fecha ya tenemos un montón de pérdidas embrionarias. Ya hemos perdido de aquellos treinta y tantos embriones que había inicialmente, ya hemos perdido un montón. Luego tenemos una etapa digamos una etapa fetal de desarrollo que es muy importante porque aquí alrededor del día 45-50 es donde se va a producir el desarrollo de las fibras musculares de tipo 2. ¿Vale? Perdón, el desarrollo de fibras musculares de tipo 1. Y luego tenemos el gran crecimiento fetal que se produce alrededor del día 80. En resumidas cuentas, en todas estas etapas hay algunos momentos críticos en los que con actuaciones nutricionales muy dirigidas podríamos llegar a corregir este fenómeno del retardo del crecimiento intrauterino. Mira, en este esquema lo que vemos es que el feto desde el día 0 hasta el día 60 prácticamente tiene un crecimiento muy limitado y desde el día 60 en adelante es cuando genera el gran crecimiento. Pero, ¿qué ocurre cuando llegamos al día 60? Que en el día 60, daros cuenta, ya tenemos una gran desigualdad de hermanos de camada. Ya tenemos lechones o fetos muchísimo más pequeños que los hermanos, que van a poder llegar a nacer vivos y podrán sobrevivir o no, pero evidentemente ya tenemos un animal que está retrasado, es decir, antes del día 60 tenemos que actuar. Tradicionalmente estamos actuando a partir del día 80, incrementando la curva de alimentación, porque sí es verdad que vamos a trabajar aquí, es decir, vamos a hacer que crezca este lechón. Pero el que ha llegado pequeño ahí seguirá siendo pequeño. Entonces tenemos que trabajar antes para evitar que esto suceda. Bueno, aquí vemos un poco cuál es la variación de peso al nacimiento y cómo ese lechón que llega con 60 días pequeñito, no hay grandes variaciones, o sea, es decir, se mantiene pequeño hasta el momento del nacimiento. Bueno, esta variación del peso al nacimiento, que hemos visto que se produce hasta el día 60, también puede haber una variación de peso al nacimiento que guarda relación con el lugar que ocupa o la disposición que ocupa dentro del cuerno uterino el embrión o el feto en este caso, ¿no? Cuanto más distales están, es decir, más próximos al ovario, menos peso pueden llegar a tener, más peso pueden llegar a desarrollar, a diferencia de cuando están más próximos al cuello uterino. Es decir, los lechones más grandes van a estar situados hacia la parte distal, hacia la parte próxima al ovario. ¿Vale? Entonces aquí vemos cómo el peso se guarda relación con este esquema que hemos dibujado aquí, ¿no? Entonces, por resumir un poco, tendríamos dos actuaciones. Una hasta el día 60 de gestación, donde tendríamos que intentar que las camadas fueran homogéneas en tamaño, y luego podríamos tener una actuación, pero ya mucho más limitada, puesto que esto va a depender de la situación fisiológica que el animal ocupe en el cuerno uterino. Entonces, ¿qué factores favorecen la aparición de este retraso de crecimiento intrauterino? Pues por un lado, como decíamos antes, la alimentación imprecisa de la cerda gestante, pero tanto por déficit como por exceso. Entonces, ¿esto qué va a provocar? Pues por un lado va a provocar que haya una circulación sanguínea a nivel materno alterada, es decir, hay una restricción vascular. Tenemos menor flujo sanguíneo hacia la placenta o hacia el útero. Y, por otro lado, los intercambios feto-placenta también van a estar limitados, ¿no? Aquí nos vamos a encontrar con placentas muy poco desarrolladas que, evidentemente, es la envoltura que va a recubrir el embrión. Si no está desarrollada, el embrión de dentro tampoco lo va a estar.
Y luego también va a estar mediado un poco por las características genéticas de la cerda, ¿no? Evidentemente esto guarda relación con esa segunda etapa que decíamos, donde puede haber un límite de espacio uterino, es decir, por la posición que el feto o el embrión alcanza en el cuerpo y también por el rango de camada, es decir, a medida que los animales tienen mayor número de partos, la variación de tamaño se condiciona. Todo esto se traduce en que hay una reducción de flujo sanguíneo al lechón. Es decir, tengo menos aporte de nutrientes, con lo cual, bueno, pues si como menos, crezco menos. Se podría traducir así. Bueno, esta nutrición fetal heterogénea, por un lado, podemos hablar de restricciones hormonales, hay reducciones de aporte de factores de crecimiento, hay reducciones de aportes de hormonas como son cortisol, insulinas, que van a estar alteradas. Tenemos restricciones a nivel de oxígeno, es decir, entramos en hipoxia fetal y esto nos va a conducir a una reducción de la masa fetal. Por otro lado, también tenemos restricciones a nivel de ácidos aminados y estos aminoácidos, si en un momento determinado conseguimos aportarlos, vamos a contribuir a mejorar el desarrollo fetal y tendríamos también que actuar limitando el estrés oxidativo, de tal manera que tengamos o podamos corregir ese déficit de flujo sanguíneo que se estaba produciendo. Bueno, aquí viene la gran pregunta. ¿Tengo la cabeza grande o el cuerpo pequeño? ¿No? Entonces, esto es lo que yo tengo, esto es lo que a mí me nace. Entonces, sí, es cabezón y chiquitín. Pues mal negocio, ¿vale? Entonces, ¿qué le pasa a estos bichos? Bueno, pues tienen la superficie de la vellosidad intestinal y la capacidad enzimática está reducida. Estos animales, ahora veremos una foto de una necropsia, son animales que la longitud de la vellosidad intestinal es prácticamente un 33% de menor tamaño que la de un animal normal, ¿no? De un individuo normal. Tienen los genitales afectados, evidentemente no los vamos a dejar como reproductores, no han de servir como reproductores. Las fibras musculares del tipo 2 van a estar ausentes, con lo cual ahora veremos la consecuencia de esto. Y evidentemente son animales que nacen con menor vitalidad, tienen una incapacidad insuficiente de encalostramiento y lógicamente van a conseguir menos inmunidad. Quizá esto enlaza con lo que planteaba antes Héctor de por qué esos índices de mortalidad y esos índices de lesión que veía al final del periodo de engorde, ¿no? Y esto, lo más grave es que es de por vida y no es compensable, es decir, el que nace así está condenado. Entonces tenemos que corregirlo antes de que nos pase. Bueno, esto es lo que os decía de las vellosidades. Aquí vemos un animal normal y un animal IUGR, ¿no? Prácticamente la longitud está disminuida en un 33%. Bueno, esta es la foto a la que hacía referencia. Esto es un animal con 12 horas de vida, había mamado, se había encalostrado, pero daros cuenta que el intestino, aunque la foto no se ve muy bien, es totalmente translúcido. O sea, es un animal que no tiene desarrollo de la vellosidad intestinal. Sin embargo, ahí tiene todo su calostro mamado, pero no consigue digerirlo. Estos animales están muriendo como chinches. Y esto es una realidad a día de hoy en muchas granjas. Bueno, ya hemos dicho más o menos qué es lo que hay, qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, esto, ¿qué planteamiento puede tener a nivel de producción? Bueno, pues a la producción nos va a afectar en varios aspectos. Por un lado, estas fibras musculares primarias que se desarrollan hacia el día 50 van a estar más o menos limitadas en función de aquellos periodos que hemos visto, pero lo que son muy importantes son las secundarias, que son las que se van a hipertrofiar a lo largo de la vida del animal, y estas se desarrollan entre el día 70 y 90 de gestación. Si el número de fibras musculares se ve afectado por ese ambiente uterino, es decir, hay menos fibras musculares, lógicamente voy a tener menos masa corporal, voy a tener menos magro, que al final lo que estamos es produciendo carne. En resumidas cuentas, el número de fibras musculares está fijado al nacimiento y, por lo tanto, el crecimiento postnatal del músculo esquelético está totalmente predeterminado. O sea, si nazco con menos fibras musculares, nunca podré llegar a hipertrofiarlas, es decir, siempre estaré condenado a tener menos masa muscular. Por lo tanto, los lechones IUGR tienen menor número de fibras musculares y menor tamaño de las fibras musculares. Como productores de carne que somos, pues creo que esto tiene una gran importancia y un gran significado. Bueno,
en esta diapositiva lo que se intenta representar es un poco cómo el lechón que nace de bajo peso y el lechón de alto peso puede haber una diferencia de 900 gramos entre uno y otro, y cómo esos 900 gramos al nacimiento se transforman prácticamente en 12 kilos en el momento del peso de venta. Es decir, que si conseguimos sacar ese animal pequeñito adelante, va a llevar un crecimiento retrasado a lo largo de toda su vida, ¿vale? Pero esto por un lado, pero tenemos otros dos aspectos donde nos va a afectar esto, que es, por un lado, el área del lomo. Vemos que en los lechones de bajo peso es inferior a los de mediano o alto peso, es decir, tenemos menos magro, como veníamos diciendo, y por otro lado, tenemos que las pérdidas por goteo, es decir, la calidad de la canal, es muy inferior en los animales de bajo peso. Es decir, que tienen todas las papeletas para hacernos perder dinero. Bueno, ¿cómo podemos minimizar el IUGR? Pues evidentemente hemos dicho que era un tema nutricional, entonces vamos a plantear qué tipo de estrategias nutricionales se podrían seguir, ¿no? Entonces, nosotros en nuestro grupo lo que estamos es trabajando un concepto que sería la nutrición de precisión, ¿no? O sea, recabando información y trabajos propios a lo largo de varios años, entendemos que podemos actuar en determinados momentos de la gestación para intentar minimizar o corregir de alguna manera esta situación, ¿no? Entonces, bueno, ¿por dónde empezamos nosotros a plantearnos esto? Pues empezamos de la siguiente manera. Esta barra va a representar lo que sería un ciclo reproductivo de una cerda. Empezaríamos en el destete y terminaríamos en el parto. Y tenemos un periodo importante que va desde el destete a la cubrición, ¿vale? Entonces, nosotros en este periodo ya estamos trabajando, ya estamos haciendo cosas. Y en este periodo lo que nosotros trabajamos es para preparar el celo, o sea, la salida en celo y la ovulación. Porque, como luego veréis, es verdad que hay ovulaciones de distinta calidad. Entonces, claro, yo lo que voy a conseguir es voy a buscar, dentro de lo posible, una ovulación de calidad, ¿vale? Luego tenemos un periodo que va hasta los 35 o 45 días más o menos de la gestación, ¿vale? Este periodo sería el periodo en el que, como vimos antes, es donde se está produciendo el desarrollo del embrión y la placenta, ¿vale? Entonces, en este periodo, a su vez, lo dividimos en dos subperiodos. Un primer periodo que iría hasta el día 14, que es el periodo de implantación embrionaria, donde también podremos trabajar, y un periodo que iría más o menos hasta el día 28, donde se está formando el desarrollo embrionario. ¿Cuál es la idea? Es que cuando lleguemos a esos 35 o 45 días de gestación, tengamos los embriones lo más homogéneos posibles y de la mejor calidad posible. Luego tenemos una segunda fase, que sería la fase de mantenimiento, que iría hasta el día 80-90, ¿no? Esta fase, todos conocemos, es donde las necesidades nutricionales tanto de la hembra como de la cría son mínimas, son poco importantes, y donde solamente podremos aplicar y trabajar en muy pequeña medida. Y luego tenemos, por último, la última fase, como veíamos antes, que es la de desarrollo fetal, es donde se produce el gran crecimiento de los fetos y de los lechones. Y, por último, tendríamos el parto. Aquí en esta última fase siempre podemos trabajar haciendo una preparación al parto, ¿eh? O sea, nosotros trabajamos, igual que mucha gente, haciendo una preparación, un periparto, en los días próximos al parto para facilitar tanto el parto como el arranque de la lactación posterior. Bueno, todo esto, ¿cómo lo podemos hacer? Porque claro, esto queda muy bonito, contado así sí, pero ahora cada uno está pensando en su casa y dice, joder, ¿y cómo voy yo al día 10 y hecho el no sé qué? ¿Cómo voy al día 14 y hecho el no sé cuánto? Evidentemente, esto se puede aplicar. Yo os cuento la teoría y nosotros lo hemos corregido, lo hemos solventado de una manera práctica, trabajando, digamos, en las granjas modernas, en granjas tecnificadas, con estaciones electrónicas de alimentación, ¿vale? Entonces, en este tipo de instalaciones, lo que hemos desarrollado es esto, es un sistema de microtolvas, ¿vale? Aquí son 2 depósitos o un depósito, depende de la granja y de las necesidades, que lo que tienen una capacidad de aproximadamente unos 20 litros y nos permiten dosificar desde 60 gramos por animal y día, es decir, nos permite dar pequeñas porciones de concentrados de productos o de productos que se están desarrollando para intervenir en esas fases concretas de la gestación.
A ver si pasa. Entonces, entraríamos en esa etapa que nosotros estamos denominando micronutrición, es decir, no se trata de hacer grandes variaciones energéticas ni de proteína, sino aportar aquellos microelementos o micronutrientes que consideramos que son imprescindibles o necesarios en cada una de estas etapas que hemos preparado. Entonces, en el caso de la preparación para el celo y la ovulación, nosotros estamos trabajando y estamos proponiendo corregir el estado catabólico lactacional, es nuestro objetivo, y para ello proponemos trabajar en un plano de alimentación más elevado, proponemos fuentes de energía de rápida absorción, trabajar con algunos aminoácidos funcionales, vitaminas y minerales. En la calidad de la maduración folicular, como os explicaba antes o os comentaba antes, viene determinada, o determina la calidad de los ovocitos. Entonces, cuando hay mucho estrés oxidativo, es decir, cuando una cerda está en estado catabólico, está generando una alteración está generando gran cantidad de radicales libres, nos encontramos un poco con esto. ¿Veis? Esta es una foto de óvulos de una ovulación donde vemos que hay óvulos de este tamaño y óvulos de este tamaño. Evidentemente, si tenemos ya una gran dispersión del tamaño del óvulo, ya vamos a tener una gran dispersión del producto de la concepción. Entonces, pues con este tipo de estrategias creemos que podemos trabajar en esto. O por lo menos estamos trabajando en ello y los resultados más o menos nos van acompañando. Mirad, esta es una foto de una gestación también a los 40 días. Daros cuenta que ya a los 40 días tenemos embriones de este tamaño y embriones de este tamaño. Evidentemente, este está condenado a nacer pequeñito y a ser un candidato a generar problemas toda su vida. Entonces, ahí es donde nosotros queremos trabajar y creemos que lo estamos haciendo bien. Entonces, entre el día de la gestación, o sea, en el inicio de la concepción y los 14 días, es esa fase de desarrollo del embrión y de la implantación y la placenta. Entonces, nosotros estamos proponiendo trabajar con ácido fólico, vitamina B12, polifenoles, vitamina E y arginina, con la idea de conseguir, bueno, pues mayor aporte sanguíneo, una mayor vascularización de la placenta y controlar tanto con la vitamina E con los polifenoles, una acción antioxidante, para garantizar un poco ese mayor desarrollo de fibras musculares, de homogeneidad de camada y de prolificidad. En la etapa aquella de mantenimiento, os decía que había muy poco que hacer y, bueno, pues nosotros proponemos trabajar con carnitina, buscamos un incremento del factor del IGF, y buscamos también mejorar un poco la calidad de la placenta, ¿no? Con esto entendemos que se puede conseguir un mayor peso al nacimiento y un incremento del magro al sacrificio. Y en la última etapa, la etapa de desarrollo fetal, pues la propuesta es trabajar con arginina, trabajar con DHA, que por un lado vamos a tener un desarrollo de placenta y por otro lado vamos a mejorar el desarrollo cerebral. Con lo cual vamos a tener animales de mayor vitalidad al nacimiento que van a acceder en mejores condiciones al amamantamiento primario. En el caso de la preparación al parto, proponemos la utilización de benzoico para acidificar el tracto genitourinario y reducir de esta manera el síndrome MMA. Trabajar también, seguir manteniendo el DHA para mantener este desarrollo cerebral justo hasta el momento del nacimiento del animal. Y también la arginina por seguir manteniendo la vascularización de la placenta. Bueno, yo voy a cumplir con el horario para aliviarte y como resumen podemos plantear que las causas del UGR podríamos centrarlas en esa alimentación inadecuada de las cerdas hiperprolíficas, fenómenos de estrés oxidativo y reducción de flujo sanguíneo uteroplacentario, ¿no? Estas serían las causas que provocan esto. Las consecuencias, pues incrementamos esa mortalidad antes del predestete, incrementa la variabilidad de pesos a nacimiento y sacrificio, disminuye el rendimiento magro y calidad lacanal y podríamos añadir lo que aportaba Héctor en la presentación anterior, que son animales más susceptibles de tener problemas de patología a lo largo de su vida. Y la manera de minimizarlo es con estrategias nutricionales, con la nutrición por fases y con esa micronutrición, con la utilización de esa serie de productos de una manera muy secuencial y muy regular. Y con esto, pues nada, daros las gracias.